Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Hoy que estamos con el acontecimiento de la pandemia de coronavirus que nos está afectando a Ecuador y a todo el mundo, en el que analizaremos especialmente este fenómeno de la fabricación de medicamentos y la fabricación de vacunas. Hasta el momento, pues, no existe todavía, pero están en experimentación numerosas vacunas de diferentes países: Israel, Alemania, Estados Unidos, inclusive la misma China está fabricando vacunas. El problema esencial es si las vacunas, al igual que los medicamentos, han pasado a ser el gran negocio del siglo. El siglo XXI ha empezado con el negocio de la guerra o con el negocio de las vacunas, o tal vez con el negocio de las drogas. A no dudarlo, la guerra ha sido desde inicios de la humanidad el gran negocio, porque se trataba fundamentalmente de ir y quitarle la tierra, de quitarle la riqueza y someter a las personas de otros territorios, y la ganancia estaba en eso, en someter a las personas de otro territorio y quitarles su riqueza. Ese fue prácticamente el objetivo fundamental de las guerras, y las estamos viviendo. Tenemos que entender, por ejemplo, estamos viviendo aquí en Sudamérica la guerra que vive Estados Unidos contra Venezuela, en la que esencialmente lo que quiere es quitarle el petróleo. Bien, hoy, de todas maneras, nos preguntamos si esta enfermedad del coronavirus fue provocada, fue una respuesta de la naturaleza a la gran contaminación que se producía en China, en ciudades como Wuhan, 68 millones de habitantes. Imagínense, tiene casi más del doble, casi el triple de la población de Ecuador. Más del triple de la población de Ecuador, de todo el país de Ecuador, en una superficie de territorio que es mucho menos que todo el Ecuador. Tiene más habitantes que todo el Ecuador. Ecuador tiene aquí 16 millones de habitantes. Si tuviéramos 20 millones seríamos la tercera parte, pero tienen más de 3 veces y media más que lo que tenemos nosotros de habitantes. Por supuesto, era una ciudad de alta contaminación porque era una ciudad industrializada. Se producían autos, se producían fármacos, partes de todo lo que son repuestos, y la ciudad era una vertical, crecía hacia el cielo y la gente vivía una encima de otra, y en las calles pues una tremenda congestión. Con todas estas condiciones, un virus como el coronavirus o cualquier coronavirus, no solamente este COVID-19, sino cualquier coronavirus, se puede convertir en un agente patógeno y puede afectar a millones de seres humanos por las facilidades que le da esta convivencia y este hacinamiento humano. Pero la otra pregunta, y de ahí salta toda esta polémica en este momento, es si Estados Unidos provocó la enfermedad para afectar a China y de esa manera golpear su economía, porque se encontraban los dos en una guerra económica. Efectivamente, esta enfermedad no solo que ha golpeado la economía de China, sino que ahora ha golpeado la economía del mundo. Las líneas aéreas están prácticamente en la quiebra, con 5.000 millones de dólares hasta el momento de pérdidas. Solo en Ecuador estamos hablando de que la industria turística ha tenido una pérdida de más de 500 millones, igual que la industria de las flores, igual que la industria del cacao o de la explotación petrolera, porque a esto se sumó que hubo una caída de la demanda de petróleo, de combustibles, y se vino una pelea por el mercado entre Arabia Saudita y China. Cayeron los precios del petróleo y hoy tenemos precios del petróleo, en el caso del petróleo ecuatoriano, a 12, 16 y 15 dólares, especulando. Unos días cambia, otros días sube, otros días baja.
una inestabilidad en las bolsas de valores horrible, que hace que todo el mundo esté en la zozobra, en fin. Pero también la enfermedad pudo haber sido provocada artificialmente por laboratorios farmacéuticos. Laboratorios farmacéuticos que, como vimos en la película El jardinero fiel, que ganó el Oscar, y que se denuncia como una empresa farmacéutica, provoca enfermedad para después fabricar el medicamento y venderlo a nivel del mundo. La gran pregunta es si fue un laboratorio farmacéutico que quería fabricar vacunas, y el negocio de las vacunas es, por supuesto, dentro de la medicina, el más rentable de todos. A las vacunas les debemos la gran revolución médica. Esto de fabricar y de hacer que el cuerpo fabrique sus propias defensas es algo extraordinario. Fue un descubrimiento hecho en Inglaterra por Jenner a través de la extracción del virus de la viruela de las ubres de las vacas, y a este virus atenuados él mismo se inyectó, y desde ahí nació la vacunación. En 1805 tuvimos ya en América del Sur, después de una tremenda peste, que el rey Carlos III de España, al cual no lo admiro mucho porque expulsó a los jesuitas y provocó el derrumbamiento del Imperio Español, fue el que introdujo las vacunas en el reino de Quito. Pero los medicamentos y las vacunas han pasado a ser el grande y tremendo negocio del planeta Tierra. Una vacuna en este momento es el negocio extraordinario. Por supuesto, no creo que lleguen a haber vacunas para aplicarse a los 7.500 millones de habitantes del planeta, sino que por supuesto se aplicará solamente a las personas que son más sensibles, y que ya vimos en la charla anterior cuáles son los más sensibles. Son las personas de edad avanzada, que tienen enfermedades crónicas, que tienen dependencia de medicamentos, y que estas enfermedades, especialmente enfermedades cardíacas, respiratorias, artríticas y la diabetes, son las que pueden favorecer a la propagación de la enfermedad y a causar el mayor número de víctimas. Recomendamos por eso que el aislamiento debería ser un autoaislamiento de las personas que se saben más sensibles, las personas de la tercera edad, aquellas que no tenemos vaso como yo, o cualquier otra de las personas que tienen enfermedades cancerígenas, VIH. Tenemos los fumadores crónicos, que saben que tienen ya lesionados sus pulmones. Los diabéticos, los hipertensos, ellos deberían ser los que se autoaíslan. Pero el fenómeno es fabricar vacunas para todo el mundo. Se convierte entonces en el mejor negocio del mundo. La pregunta ahí es si las vacunas deberían ser gratuitas o no deberían ser gratuitas para todo el planeta Tierra. El principio fundamental para conseguir la gratuidad de una vacuna es que todas las empresas farmacéuticas deberían pagar o decidir que parte de sus pagos de impuestos a los países del planeta Tierra y a los países y al mundo, y en todos los lugares donde ellas hacen negocio, debe ser en vacunas, de tal manera que las vacunas sean gratuitas y son producidas por los impuestos que pagan las empresas farmacéuticas y las empresas de servicios médicos privados, los que hacen el negocio de la salud. Por ejemplo, el otro problema es la fabricación de medicamentos. Hemos visto que en este momento, en las elecciones de los Estados Unidos, uno de los problemas fundamentales es lo que se llama el Seguro Social Universal, que propone Bernie Sanders, pero además la denuncia de que ciertos medicamentos como la pirimetamida, que es el Fansidar, que lo conocemos aquí, este medicamento en Australia se vendía a 7 y después a 14 dólares, pero en Estados Unidos uno de esos hombres de negocios se compró el derecho de patente de ese medicamento y
como es un medicamento antimalárico y el SIDA mata en los países más pobres con la malaria o con la tuberculosis, se llama supermalaria y supertuberculosis, el medicamento que resultó ser más efectivo para tratar la malaria fue el Fansidar, la pirimetamida. En Estados Unidos se vende ese mismo medicamento a 170 y 140 dólares. Es decir, estamos hablando de 10 veces el valor de Australia. Esto fue denunciado ante el Congreso de los Estados Unidos. Justamente Alejandra Ocasio-Cortez fue la jefa de la comisión que investigó este negocio de los medicamentos sucio, tramposo, que se hacía no solamente en el mundo, sino a los mismos norteamericanos. Así pues, la fabricación de un medicamento para combatir la peste del coronavirus, por supuesto, va a ser uno de los grandes negocios del planeta. En este momento ya en sí, la cloroquina debe haber desaparecido de todas las farmacias. Habrá quienes le acaparen porque aparentemente, según estudios en Francia y en Estados Unidos, tendría la posibilidad de servir para tratar a pacientes que todavía no se han infectado, como una especie de medicamento preventivo, porque de alguna manera actúa en la membrana celular impidiendo que el virus ingrese dentro de las células. Recordemos que los virus ingresan dentro de las células y obligan a las células a hacer lo que ellos quieren. Así pues, el gran negocio de los medicamentos nos plantea el hecho de que, por ejemplo, en países como nosotros, teníamos el sistema de compras públicas de los medicamentos, pero no teníamos el sistema de distribución competitiva con las farmacias privadas. Es decir, en el Ecuador, a más de que debe haber el sistema de compras públicas que lo estableció Rafael Correa y que misteriosamente fue manipulado y hasta dejado de un lado en este gobierno de Lenín Moreno, permitía que mediante un sistema que se llamaba subasta inversa, las compañías del mundo que producían un medicamento, la mayor parte de las compras eran de medicamentos genéricos, podían proponer un precio y, sabiendo cuál es el precio de su opositor, ir bajando hasta que el que ofrecía el menor precio se llevaba pues la licitación. Este mecanismo que Rafael Correa lo propuso para toda Sudamérica, de tal manera que toda Sudamérica pudiera comprar medicamentos mediante subasta inversa para la atención de la salud pública, de la salud en los servicios estatales y los seguros sociales, no fue, por supuesto, acogida, porque había el gran negocio por debajo de las empresas privadas. Por ejemplo, en Chile 3 empresas son importadoras de medicamentos y ellas establecen los precios. Aquí en Ecuador ya tenemos un monopolio de unas 3 empresas, una de ellas ahora ya comprada por un consorcio mexicano, Fideca, y ellas están comenzando a tener el control de los precios del mercado de los medicamentos. Ellos deciden cuál es el precio del mercado. Así pues, el gran problema es los medicamentos. Para competir, para evitar que exista el monopolio de los medicamentos, el Estado debería crear farmacias estatales que compiten con las farmacias privadas. Es decir, que tenemos que crear lo que se llama el Estado competidor. Y todos los servicios públicos del Seguro Social, del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, compran los medicamentos mediante subasta inversa y de esa manera se logra controlar el negocio de los medicamentos, que es un negocio multimillonario que compite con el negocio de las drogas. Finalmente, los servicios de salud es el otro gran problema que tenemos. Este coronavirus nos ha demostrado que los servicios de salud de los estados pueden llegar a ser copados y hasta colapsar. Lo estamos viendo inclusive en un estado tan poderoso como es Estados Unidos y en la ciudad más rica del mundo, porque tiene la mayor cantidad de multimillonarios y mueve la bolsa de valores de Nueva York, que el sistema de salud ha colapsado.
Esto nos plantea la necesidad de que los sistemas de salud se han vuelto también un gran problema, porque poco a poco se han pretendido ir privatizando mediante los seguros sociales, el gran drama de Chile. Y se pretende privatizarlos en Ecuador. El seguro social se pretendió privatizar en la época de el arquitecto Sixto Durán Ballén con Dajic como vicepresidente, y que manejaba la economía y que comenzó con él el gran caos que ahora tenemos, la gran devaluación que nos llevó a la desaparición del Sucre. Sin embargo, esto de privatizar los servicios de salud es un grave problema, porque lo que debería ser es igualmente un servicio, los servicios de salud en general, todos en el caso de Ecuador deberíamos tener un solo seguro social, incluidos los militares, incluidos los policías, y todos al mismo servicio social, y todos los ecuatorianos tenemos un seguro médico, que se lograba en el impuesto del IVA, que se financia con el impuesto del IVA. Y en cambio, lo que se refiere al seguro de los militares, al seguro de los policías, eso tiene que desaparecer, y tiene que desaparecer esta pelea entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino y el Seguro Social General. Debe haber un solo sistema de salud, que es el Seguro Universal de Salud, que es manejado por el Ministerio de Salud Pública para todos los ecuatorianos. Y después de eso, el que quiere celeste que le cueste. Si usted quiere, a más del seguro al que tiene derecho, como todo ecuatoriano, a ser atendido en todos los hospitales públicos, sea del Ministerio de Salud, del Seguro Social Campesino, del Seguro Social General o los dispensarios, todos, usted puede escoger, por supuesto, un seguro privado y usted lo paga. Eso es problema personal suyo, sin perder en ningún caso, su seguro estatal. Todos los ecuatorianos deberíamos estar protegidos por un seguro social, y de esa manera es lo que se pretende con Bernie Sanders en Estados Unidos. Ya se practica en países como Inglaterra, se practica esto en países como Canadá, o se practica esto en países como todos los países nórdicos. Así pues, es la forma de combatir este horrible y terrible negocio que es producir enfermedades, que es el mismo negocio que hacer guerras. Muchas gracias.